La noticia cayó sobre Alex como un rayo en medio de un cielo que ya estaba demasiado oscuro. Su empresa, aquella por la que había sacrificado noches enteras y casi toda su juventud, estaba al borde del colapso. Los números no cuadraban. Los contratos se habían caído y los socios comenzaban a dar la espalda. Mientras revisaba los documentos con las manos temblorosas, solo un pensamiento cruzaba su mente. ¿Cómo voy a decirle a Tuna que todo está a punto de derrumbarse? Tuna, ajena al caos, estaba preparando té caliente para él en la pequeña cocina del apartamento. Sus pasos suaves, su voz tranquila, todo contrastaba con el terremoto emocional que Alex estaba viviendo. Pero cuando creía que ya no había salida, su asistente tocó la puerta apresuradamente. «Alex, hay alguien que quiere hablar contigo. Dice que puede salvar la empresa». Alex levantó la mirada, agotado. «¿Quién?». La respuesta lo dejó sin palabras. «El padre de Mai». En ese instante el mundo de Alex se detuvo. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ayudar justo cuando Mai había intentado tantas veces interponerse entre él y Tuna? El corazón de Alex se apretó. Algo no estaba bien. Y sin embargo, no podía rechazar la única mano tendida en medio de la tormenta. Lo que Alex no sabía era que aquel rescate era apenas el primer movimiento de un juego mucho más grande. Un juego en el que su amor con Tuna sería puesto a prueba como nunca antes. Alex se reunió con el padre de Mai en una oficina privada, lejos de miradas curiosas. El hombre, elegante, seguro y con una presencia que imponía respeto, lo recibió con una sonrisa calculada. «Alex, he seguido tu empresa desde hace tiempo. Sería una lástima que cayera ahora», dijo con voz firme. Alex tragó saliva. «Agradezco su interés, señor Tran, pero ¿por qué ayudarme?». La sonrisa del hombre se profundizó, pero no llegó a sus ojos. «Porque admiro tu talento, y porque una alianza entre nuestras familias podría beneficiarnos a ambos». Alex sintió un escalofrío. «¿Alianza?». «Mi hija Mai aún siente algo por ti», continuó Tran sin rodeos. «Una boda con ella garantizaría estabilidad para tu empresa y, por supuesto, el apoyo financiero que ahora necesitas». El silencio cayó como una losa. Alex apretó los puños. «Señor Tran, yo amo a Tuna». El hombre suspiró como si hubiera anticipado esa respuesta. «El amor es frágil, Alex, y las emociones cambian, pero las decisiones inteligentes duran para siempre». La presión en el pecho de Alex aumentó. No esperaba un rescate así. No esperaba un precio tan alto. Mientras tanto, en la granja, Tuna intentaba llamar a Alex una y otra vez. Su corazón le decía que algo no estaba bien, pero no sabía que en ese mismo momento el futuro de ellos dos estaba siendo negociado por terceros, y que el rescate podría convertirse en la trampa más peligrosa de sus vidas. Tuna se despertó antes del amanecer, inquieta. Había soñado con Alex caminando solo bajo la lluvia, sin verla, sin escucharla. Aquella imagen la dejó temblando. Cogió su teléfono y volvió a llamar, otra vez sin respuesta. «¿Por qué no me contestas, Alex?», susurró con la voz quebrada. Mientras tanto, en la ciudad, Alex conducía de regreso después de la conversación con el padre de Mai. Llevaba las manos tensas sobre el volante, intentando asimilarlo todo. Cada palabra del señor Tran le resonaba como un eco amenazante. Una boda, estabilidad, decisiones inteligentes. Su empresa estaba al borde del colapso. Cientos de empleados dependían de él. Pero su corazón pertenecía solo a una persona: Tuna. Llegó a su apartamento, se dejó caer en el sofá y revisó las llamadas perdidas. 8 de Tuna. El pecho le dolió. Lo siento tanto». Le escribió un mensaje largo explicándole lo sucedido, pero justo antes de enviarlo, su teléfono vibró. Era Mai.
«Alex, ¿podemos hablar? Es importante», dijo ella con una voz dulce que nunca había logrado engañarlo del todo. Alex cerró los ojos. Ese día, cualquier decisión equivocada podía romper algo irreemplazable. En la granja, Tuna miraba el horizonte gris sintiendo que una sombra se acercaba lentamente. No sabía qué estaba pasando, pero lo presentía. Algo estaba intentando separarlos. Mai llegó al apartamento de Alex con una calma inquietante. Llevaba un abrigo elegante y una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Alex abrió la puerta con cansancio, sin ganas de prolongar aquella tensión. «Mai, no es buen momento», murmuró. Pero Mai entró sin esperar invitación. «Lo sé, Alex, por eso estoy aquí. Mi padre me lo contó todo». Alex apretó la mandíbula. «Esto no cambia lo que siento. Agradezco su ayuda, pero no me voy a casar contigo». Mai sonrió con un dolor que parecía real. «No vine a pedirte matrimonio, vine a advertirte. Mi padre no da ayuda sin recibir algo a cambio, y tú y yo sabemos qué quiere». Alex sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Quieres decir que...?» Mai lo miró fijamente. «Quiere que estés conmigo. Quiere que tu relación con Tuna termine. Él piensa que ella es un obstáculo. Cree que tú necesitas una familia como la nuestra para avanzar». El silencio se volvió pesado. «Mai, yo amo a Tuna», respondió Alex con una firmeza que lo sorprendió incluso a él. Ella tragó saliva. «Lo sé, y por eso vine a decirte la verdad, porque si no lo haces tú, mi padre lo hará por ti, y te aseguro que no será de una manera amable». A kilómetros de ahí, Tuna estaba en el establo, acariciando al caballo que Alex le había regalado. De pronto, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Alex pronto tomará una decisión por el bien de su empresa. Tú no deberías estar ahí cuando eso pase». Tuna sintió que el aire desaparecía a su alrededor. El teléfono casi se le caía de las manos. «¿Qué está pasando?», susurró con los ojos llenos de miedo. Y en ese instante supo que la tormenta que había presentido finalmente había llegado. La noche cayó sobre la ciudad como un velo pesado. Alex salió corriendo de su apartamento en cuanto leyó el mensaje que Mai le había mostrado, una copia del que Tuna acababa de recibir. No podía permitir que ella pensara, ni por un segundo, que su amor era negociable. Mientras tanto, Tuna caminaba sola por el puente que daba al río, con las manos temblando y el corazón hecho un nudo. ¿Soy yo un problema para él? ¿De verdad su empresa está en riesgo por mi culpa? Las dudas la herían más que cualquier mentira de Mai. Alex llegó jadeando, buscando entre la multitud, hasta que la vio. Tuna de pie junto al barandal, iluminada por la luz amarilla de las farolas, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. «Tuna», susurró él mientras se acercaba. Ella no lo miró. «Si tu empresa necesita que yo desaparezca, puedo hacerlo». Alex negó con fuerza, con un miedo real en los ojos. «No, nadie, ni Mai, ni su padre, ni una empresa entera decidirán por mí. Tú eres mi elección. Tú eres mi futuro». Tuna finalmente levantó la mirada sorprendida por la firmeza en su voz. Alex tomó sus manos. «Si tengo que perderlo todo para estar contigo, lo haría sin dudar». Y en ese instante, el peso que los había separado empezó a romperse, porque por primera vez no era el destino quien hablaba, era el corazón de Alex. En la historia de Alex, Tuna y la familia de Mai se esconde una lección humana que trasciende el amor romántico. El verdadero valor de una relación no se mide por el poder, la riqueza, ni las influencias externas, sino por la honestidad, el respeto y la valentía de proteger lo que importa. El padre de Mai salvó la empresa de Alex, y muchos creyeron que ese acto creaba una deuda imposible de ignorar.
Pero la vida demuestra que no todo lo que luce como apoyo nace del altruismo. A veces la ayuda más brillante oculta intenciones que buscan manipular emociones o dividir corazones frágiles. En esos momentos, la confusión se vuelve un arma peligrosa, capaz de dañar incluso a quienes solo desean amar con sinceridad. Tuna sufrió porque temía convertirse en un obstáculo para Alex, mientras él luchaba contra la presión de quienes creían saber que era mejor para su futuro. Sin embargo, cuando Alex eligió mirar más allá de los intereses económicos y sociales, descubrió una verdad que muchos olvidan. El amor no se negocia, no se compra, no se intercambia por estabilidad. La historia nos recuerda que las relaciones sanas se construyen con decisiones firmes, no con conveniencias, que el silencio cómplice, como el de la madre de Mai, puede ser tan dañino como la mentira misma, y que en medio de la tormenta, solo la transparencia puede sostener dos almas que intentan caminar juntas. Finalmente, la enseñanza más profunda es esta. Cuando uno ama de verdad, debe aprender a distinguir entre lo que sostiene y lo que manipula, entre las manos que ayudan y las que atan, entre lo que brilla y lo que es auténtico. Porque son esas decisiones, tomadas con el corazón y no con el miedo, las que definen si un amor se rompe o se vuelve más fuerte. En esta historia, también aprendemos que el amor verdadero no siempre avanza en línea recta. A veces se desvía, tropieza, se cubre de dudas y hasta se contamina con las intenciones de otros. Sin embargo, esas dificultades no existen para destruirlo, sino para revelar su forma más auténtica. El conflicto entre Alex, Tuna y la familia de Mai nos enseña que, en la vida real, no basta con sentir. Hay que elegir, una y otra vez, incluso cuando elegir duele. Alex tuvo que enfrentarse a la presión social, a los favores recibidos y a los juegos de poder que querían dictar su destino. Muchos en su lugar habrían cedido, creyendo que la gratitud obliga a sacrificar la felicidad. Pero él comprendió algo esencial. La deuda económica jamás debe convertirse en una deuda emocional. Por otro lado, Tuna, con su humildad y su corazón temeroso, representa a quienes siempre ponen a los demás por encima de sí mismos. Ella creyó que retirarse era un acto de amor, que alejarse protegería a Alex. Pero la historia nos muestra que el amor que se calla por miedo es un amor que se hiere a sí mismo. Hablar, expresar, confiar, son actos tan importantes como amar. Y Mai, al igual que su padre, encarna una lección igualmente necesaria. No importa cuánto uno intente manipular, disfrazar o forzar un sentimiento, lo auténtico jamás puede reemplazarse. Las máscaras tarde o temprano caen, las estrategias se deshacen, lo que es verdadero, en cambio, permanece. Finalmente, esta historia deja una reflexión profunda para todos. El amor necesita valentía, pero también necesita límites. Necesita ternura, pero también firmeza. No basta con proteger al otro, hay que saber protegerse a uno mismo. Cuando las personas eligen desde la honestidad, incluso si el camino es difícil, terminan construyendo relaciones más fuertes, más libres y más humanas. Porque al final, solo el amor que sobrevive a la confusión, a los intereses ajenos y a los miedos internos, es el amor que realmente vale la pena vivir.